Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, no estamos hablando de una emoción pasajera, estamos hablando de un patrón, un modo rígido de ser, que se activa una y otra vez, incluso cuando ya no encaja en la vida que tienes hoy. Comprender estos patrones no es sencillo, son profundos, consistentes y muchas veces se confunden con el así soy yo. Pero cuando un patrón deja de proteger, empieza a limitar. Un rasgo se vuelve un problema cuando se encapsula, cuando deja de adaptarse al contexto y se mantiene igual en cualquier situación. La rigidez es la esencia del trastorno. Piensa en un hilo. Puede ser flexible en un extremo y completamente rígido en el otro. Ese contraste es lo que vemos en consulta, personas que funcionan bien en algunas áreas y chocan continuamente en otras. Lo que en un entorno es valorado, el orden, la precisión, el autocontrol, en otro puede volverse destructivo. Un mismo patrón que te ayuda en el trabajo puede romper tus relaciones. La clave no está en el rasgo, sino en cómo se comporta según dónde aparece. Para que podamos hablar de un trastorno de la personalidad, el patrón debe afectar áreas profundas del funcionamiento humano, cómo piensas, cómo sientes, cómo te relacionas y cómo controlas tus impulsos. No es una etiqueta ligera, es un cambio estructural que se repite en distintos momentos de la vida, como si una misma melodía sonara, incluso cuando ya no encaja con la escena, y no basta con un rasgo aislado. En psicología, el problema no suele ser la emoción, sino el patrón que la sostiene. Un patrón rígido, repetitivo, que se activa incluso cuando ya no sirve, incluso cuando ya no encaja. Por eso hablamos de trastorno de la personalidad, porque ese modo estable de pensar, sentir y actuar atraviesa los años, las etapas y las relaciones. No aparece de repente, se desarrolla, crece contigo y termina moldeando tu forma de estar en el mundo. Para organizar ese mapa, el DSM-5 divide la personalidad en 3 clústeres, 3 grupos que reúnen patrones diferentes, pero con una misma raíz, la dificultad para adaptarse. En el clúster A encontramos a quienes viven desde la distancia, personas que interpretan la realidad de un modo peculiar, frío, aislado, a veces incomprensible para los demás. No buscan conectar, porque su mente ya está en otro lugar. La personalidad paranoide es un ejemplo de esto. No es miedo, es vigilancia, una atención constante al detalle, al gesto, al tono, como si el mundo escondiera intenciones ocultas, y desde esa desconfianza persistente, la persona se protege incluso cuando no hay amenaza. Y ese es el problema, cuando alguien se protege incluso cuando no hay amenaza, la defensa deja de ser útil y empieza a volverse una prisión. Porque ahí la personalidad ya no actúa contigo, actúa sobre ti. Y eso es lo que separa un rasgo de un trastorno. No es lo que sientes ni lo que piensas, sino cuánto te condiciona, cuánto te limita, cuánto te aleja de la vida que podrías vivir. Después están quienes no levantan un escudo, sino un muro completo, quienes se apartan del mundo porque el contacto duele, porque la cercanía confunde, porque la emoción desborda. Algunos parecen fríos, pero no lo son, solo aprendieron que sentir demasiado les rompía en pedazos. Otros viven en un universo propio, donde cada gesto parece tener un significado oculto, donde el mundo es extraño, incierto, impredecible. Y no es locura, es supervivencia. Luego está el grupo que no se esconde, sino que arde, los que sienten todo al máximo, el amor, el miedo, la rabia, el abandono. Son personas que no luchan contra el mundo, luchan contra sí mismas, contra emociones que no caben en el cuerpo, contra heridas que nunca terminaron de cerrar. También están quienes no sienten culpa, no sienten límites, no sienten el impacto real de lo que hacen. No porque sean malos, sino porque la empatía, en ellos, no se enciende como debería. Y los que viven en un escenario permanente, la atención es su oxígeno, la emoción, su herramienta, el brillo, su refugio. Y detrás del brillo, la fragilidad de quien necesita admiración para no desmoronarse. Otros necesitan a alguien para existir, temen tanto quedarse solos que entregan su vida a otros solo para no sentir el vacío. Y algunos desean acercarse, pero el miedo al rechazo es tan fuerte que se quedan justo donde están, a un paso de la vida que quieren pero incapaces de cruzarlo. Luego están los perfeccionistas extremos, los que buscan controlarlo todo porque creen que si fallan, todo se derrumba. Lo que empezó
porque al final la personalidad no es un conjunto de rasgos, es la estructura invisible que organiza tu forma de sentir, pensar y relacionarte. Y un patrón deja de ser sano cuando ya no se adapta a tu vida, sino que te obliga a adaptarte a él. Lo que un día te protegió, hoy puede estar haciéndote daño. Ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando la defensa ya no te cuida, te encierra. Pero entender tu personalidad no es ponerte una etiqueta, es trazar el mapa de cómo aprendiste a sobrevivir y el inicio de cómo puedes empezar a cambiar.